El gobierno de Gustavo Petro tiene en marcha una nueva alza en el precio del ACPM en Colombia, una decisión que impactará directamente a ciertos sectores y tipos de vehículos. Así lo confirmó el ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien explicó que el Ejecutivo continúa implementando medidas para reducir el déficit generado por el subsidio al precio de este combustible en el país. En sus declaraciones, Ávila señaló que el gobierno está analizando diversas estrategias para lograr una distribución más equitativa del costo del ACPM, considerando la posibilidad de establecer precios diferenciados. Esto significa que algunos usuarios podrían enfrentar un aumento significativo en los costos, mientras que otros sectores seguirían beneficiándose de ciertas excepciones para evitar impactos negativos en la economía general desde hace varios meses. El gobierno ha estado evaluando diferentes estrategias para lograr una estructura de precios más equitativa en el mercado del ACPM. Esto responde a la necesidad de aliviar el impacto fiscal que ha representado el subsidio a los combustibles, que ha significado una carga considerable para las finanzas del país. De acuerdo con el ministro Ávila, la idea principal detrás de esta medida es garantizar que aquellos con mayor capacidad económica asuman un costo más alto por el consumo de este combustible, mientras que los sectores más dependientes del ACPM para sus actividades económicas puedan seguir operando sin un impacto tan significativo. En este sentido, el gobierno ha planteado la posibilidad de establecer precios diferenciados para el ACPM, es decir, tarifas ajustadas según el tipo de vehículo y el perfil del usuario. Esta política busca evitar un aumento generalizado que afecte a toda la población por igual y, en su lugar, trasladar el peso del ajuste a quienes pueden asumirlo con mayor facilidad. Con esta segmentación, se espera minimizar los efectos negativos sobre la economía en general, al tiempo que se logra una mayor sostenibilidad financiera en el largo plazo. ¿Quiénes serán los más afectados por el incremento del ACPM? El funcionario explicó que el incremento del precio del ACPM en Colombia afectará principalmente a vehículos de lujo y otros medios de transporte que pertenecen a propietarios de altos ingresos. Es decir, la intención del gobierno es hacer que aquellos con mayor capacidad económica asuman un costo más alto por el uso de este combustible, mientras que los transportadores de carga y el transporte público quedarían excluidos de esta medida. Incremento en el precio del ACPM afectará principalmente a vehículos de lujo y otros medios de transporte que pertenecen a propietarios de altos ingresos. Según explicó el ministro Ávila, el objetivo es hacer que aquellos que cuentan con mayores recursos contribuyan en mayor medida al costo real de este combustible. Esto incluiría camionetas de alta gama, vehículos empresariales de grandes compañías y flotas de transporte utilizadas en sectores que no dependen directamente de la movilidad de bienes de primera necesidad. Cabe recordar que en una decisión reciente, el Gobierno Nacional definió un aumento de $75 en el precio del ACPM, dejando el valor promedio del galón en $10.536. Sin embargo, esta nueva medida podría significar un alza aún más considerable para ciertos usuarios. El gobierno ha dejado claro que esta medida no impactará a la gran mayoría de transportadores que dependen del ACPM para su labor diaria. De hecho, se estima que solo el 25% de los consumidores de diésel enfrentarán este ajuste. Dentro de este grupo se incluyen empresas de gran tamaño, propietarios de vehículos de lujo y otros consumidores que, según el gobierno, tienen la capacidad de absorber estos costos sin que esto represente un golpe significativo para su economía. El ministro Ávila dejó claro que el ajuste en el precio del ACPM no afectará a la gran mayoría de los transportadores en Colombia. De hecho, se estima que solo el 25% de los consumidores de diésel enfrentarán esta alza. Dentro de este grupo se incluyen empresas de gran tamaño y sectores que, según el gobierno, pueden absorber el impacto sin comprometer la estabilidad del país. Cabe recordar que en una decisión reciente, el Gobierno Nacional definió un aumento de $75 en el precio del ACPM, dejando el valor promedio del galón en $10.536. Sin embargo, este nuevo ajuste podría representar un aumento aún mayor para ciertos sectores. En este contexto, el gobierno ha justificado la medida señalando que es una estrategia necesaria para reducir la presión sobre las finanzas del Estado y mantener un equilibrio en la distribución de los subsidios. ¿Cómo impactará esta decisión al sector transporte y a los consumidores? La noticia ha generado preocupación en el gremio de transportadores de carga, quienes han advertido que cualquier aumento en el costo del ACPM podría traducirse en un encarecimiento de bienes y servicios. Los empresarios del sector han señalado que la única manera de equilibrar los costos sería trasladar el incremento a los consumidores finales, lo que podría generar un efecto en cadena sobre los precios de productos básicos, incluyendo alimentos y mercancías de primera necesidad.
A pesar de estas preocupaciones, el ministro de Hacienda insistió en que los transportadores de carga y los operadores de transporte público en ciudades principales y regiones no serán afectados por este incremento. Ávila aseguró que el gobierno mantiene el compromiso con los acuerdos alcanzados durante el paro camionero, evitando así una crisis mayor en el sector. ¿Por qué el gobierno Petro está aumentando el precio de la CPM? Uno de los principales objetivos de esta medida es cerrar la brecha fiscal generada por los subsidios al combustible, los cuales han representado una carga significativa para las finanzas del país. Desde el inicio de la administración Petro, el gobierno ha estado implementando ajustes en el precio de los combustibles para reducir el impacto de estos subsidios en el presupuesto nacional. El enfoque de precios diferenciados se plantea como una solución intermedia para mitigar el impacto en la población más vulnerable y garantizar que quienes tienen mayor capacidad adquisitiva asuman un costo más acorde con su nivel de ingresos. No obstante, esta estrategia ha generado un fuerte debate entre los diferentes sectores de la economía. Reacciones del sector empresarial y de la ciudadanía. La posibilidad de un aumento en el precio de la CPM para ciertos vehículos ha generado diversas reacciones en el país. Mientras algunos consideran que es una medida justa para equilibrar las cargas económicas, otros la ven como un posible factor de desestabilización para la economía y el bolsillo de los colombianos. Los empresarios del sector transporte han manifestado su preocupación por las consecuencias que podría traer esta decisión en términos de inflación y aumento de costos operativos. Además, advierten que cualquier incremento en el precio de la CPM podría derivar en nuevas manifestaciones y protestas por parte del gremio, que ya ha mostrado su inconformidad con decisiones anteriores del gobierno en materia económica. Por otro lado, los defensores de la medida argumentan que la segmentación del aumento es una manera efectiva de reducir el impacto negativo sobre las clases trabajadoras y los sectores más dependientes del diésel para su sustento diario. En este sentido, destacan que mantener los acuerdos con los transportadores de carga y el transporte público es un paso clave para evitar una crisis mayor en el país. Conclusión y llamado a la acción. El aumento en el precio de la CPM en Colombia sigue siendo un tema de gran relevancia y debate en el país. Mientras el gobierno de Gustavo Petro busca soluciones para cerrar el déficit fiscal generado por los subsidios al combustible, diferentes sectores advierten sobre las posibles consecuencias económicas de esta medida. Lo cierto es que la decisión de incrementar el precio del diésel para vehículos de lujo y grandes consumidores es un intento de equilibrar las cargas económicas, aunque aún queda por verse cuál será su impacto real en el mercado y en la sociedad en general. ¿Qué opinas sobre este aumento en el precio de la CPM? ¿Crees que es una medida justa o consideras que afectará negativamente la economía del país? Déjanos tu comentario y suscríbete a nuestro canal para seguir informado sobre las noticias más importantes de Colombia y el mundo. Tu opinión es muy importante para nosotros.